este mensaje que yo traigo el día de hoy. Dios me lo dio a mí primero y yo quiero compartirlo con ustedes. Mire, muchas personas en el ámbito de la iglesia hablan de cosas cristianas y cosas mundanas, lo cual nos lleva a pensar que existe una dualidad y que el cristiano debe comportarse en función del ámbito donde se mueva. Pero esto ha provocado que durante mucho tiempo se haya caído en la situación de evaluar si debemos participar de ciertas cosas o no. Y no me refiero al hecho de aquellas cosas que evidentemente no edifican nuestra vida, sino a aquellas que durante mucho tiempo nos dijeron que no son ámbitos adecuados para los hijos de Dios, como el arte, la cultura, la música, los deportes, la política y la vida social. Hemos dejado esos ámbitos porque son mundanos y nos hemos refugiado en la iglesia, sin darnos cuenta que al no participar no podemos incidir para que esos ámbitos puedan ser dirigidos por personas con un temor de Dios que los dignifiquen y los conviertan en áreas de beneficio para la sociedad. Con el paso del tiempo, nuestros temores se han vuelto realidad y esos espacios se han convertido en campos de acción del enemigo, desde donde opera libremente contra los principios bíblicos, atacando los valores, la moral, las buenas costumbres y provocando una decadencia que nos asusta y nos impide tomar acción. Nuestros adolescentes y niños están creciendo en ambientes hostiles e inseguros. Están siendo bombardeados con toda clase de ideología que promueve el libre desarrollo de la personalidad, así entre comillas, donde lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. No es posible que sigamos permaneciendo inmóviles ante todo esto. El enemigo está atacando deliberadamente y nosotros creemos que eso no va a llegar a nuestro ámbito. No podemos vivir en una burbuja y pensar que solo debemos confiar en Dios y esperar que eso no nos afecte. La realidad que vivimos es otra. Hace algunas semanas, platicando con mis hermanos, uno de mis hermanos decía, hablábamos de todas estas cosas que están pasando, de las situaciones que se vivieron, donde hay gente que malinterpreta las cosas, y un día que fue creado para dignificar a la mujer, como el 8 de marzo, se ha convertido en todo menos en eso. Y entonces este hermano decía, ¿saben qué? Dice, lo que pasa que para nosotros es difícil muchas veces entender todo eso. Dice, porque nuestras esposas y nuestras hijas están en un ambiente seguro. Y yo me ponía a pensar, y yo creo que en cierta manera es así. Nuestras esposas y nuestras hijas aquí en la congregación están en un ambiente seguro. No están expuestas a muchas cosas que se viven allá afuera. Pero ¿qué pasa cuando nuestras hijas y nuestra esposa se enfrentan allá afuera a las situaciones que se viven? Donde una mirada las perturba, donde una palabra las inquieta, donde viven rodeadas de situaciones o tienen que enfrentarse a situaciones donde no todas las personas las respetan como se les debería de respetar. Ahora, ¿por qué hemos caído en eso? Porque nosotros pensamos que no tenemos que involucrarnos en cambiar allá afuera, porque al cabo nuestras hijas y nuestra esposa están aquí adentro. Yo empezaba esta parte de compartir diciendo, hay personas que identifican como las cosas cristianas y las cosas mundanas. Así nos enseñaron a muchos, a decir, no, es que lo que tiene que ver con la iglesia se vive aquí, pero allá afuera las cosas del mundo no te envuelvas tanto en eso. Pero ¿sabes qué? Estamos metidos en eso. Cuando Jesús ora al Padre y le dice, Señor, no te pido solamente por esto, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos, también le dice, no te pido que los quites del mundo, te pido que los guardes del mal.
Entonces, estamos enfrentándonos día a día a una serie de situaciones, pero muchas veces nosotros nos creemos más espirituales porque venimos el domingo a la iglesia, levantamos nuestras manos, adoramos al Señor, y eso está bien, es parte de lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo vivimos allá afuera? Lo que nosotros vivimos aquí el domingo, ¿lo replicamos allá afuera? O a veces simplemente nos entra el síndrome del camaleón y entonces nos adaptamos dependiendo del lugar en el que estamos. Y muchas veces pasamos desapercibidos en medio de la gente. No se nota que ahí hay un hijo de Dios. Y cuando otros levantan la voz, nosotros nos quedamos callados para no meternos en problemas. Y entiéndeme, no te quiero decir que te pelees con todo el mundo. Pero cuando tú entiendes y cuando yo entiendo la responsabilidad que tengo como hijo de Dios, entonces yo me voy a parar en todo lugar siempre con la misma convicción. Y quien tiene que cuidarse de lo que habla no soy yo, son los demás. Y no porque me vaya a pelear con todo el mundo, sino porque voy a tener la valentía que viene de parte de Dios para defender los principios, los valores y las convicciones que yo tengo. Y si no soy capaz de hacerlo, entonces tengo que pedirle a Dios que me ayude, porque entonces estoy pasando desapercibido. Y cuando pasamos desapercibidos, no somos capaces de transformar ni el entorno ni impactar en la vida de otras personas. Y somos llamados a eso, a impactar en la vida de otras personas. Yo quiero compartir en esta tarde cómo es que podemos enfrentar esta situación de no vivir una dualidad, de no venir el domingo y decir, me pongo la camiseta de cristiano y agarro mi Biblia y me baño, me peino y vengo bien listo para adorar a Dios, pero el lunes me la quito porque el mundo se enfrenta de una manera diferente. No es así. El mundo lo tenemos que enfrentar con las convicciones que Dios nos ha dado, con la certeza de que somos hijos de Dios. Y cuando nosotros lo creemos y lo vivimos, entonces la gente allá afuera se va a dar cuenta de que lo que tenemos no es una religión, es un estilo de vida, es una convicción, es una fe que se vive y que puede transformar a las personas con las que nosotros convivimos. A eso somos llamados. Entonces, ¿cómo podemos hacer para enfrentar esta situación? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de lo que está sucediendo e involucrarnos. Si no nos involucramos, no va a pasar nada. ¿Cuántos saben que es bien fácil quejarse? ¿Verdad que sí es bien fácil quejarse? Todos nos podemos quejar, unos más que otros. Y ante las cosas que están mal, es bien fácil levantar la voz y decir, oye, pero es que eso está mal. Sí, ¿y qué vamos a hacer para cambiarlo? Ahora, nosotros no podemos cambiar las cosas desde fuera. Para que se produzca un cambio, tenemos que estar dentro y entonces empezar a cambiarlo. Nosotros mismos, nadie va a cambiar lo que nosotros estamos haciendo mal. El cambio tiene que empezar en nosotros, de dentro hacia afuera. Cuando tú tomas conciencia de las cosas, entonces tú puedes hacer un cambio. Pero si no tomas conciencia de ello, entonces tú vas a pensar que los que están mal son otros. Y luego, ¿qué vamos a hacer? A quejarnos, porque es bien fácil quejarse. Porque entonces siempre alguien más va a tener la culpa y alguien más va a tener la responsabilidad. Y nosotros no tenemos que hacer nada, simplemente estar señalando lo que está mal. Pero ¿sabes qué? Eso no va a producir ningún cambio. Si tú ves que algo está mal y a ti realmente te importa que eso pueda ser transformado, entonces tienes que involucrarte. Tienes que ser sabio para saber cómo hacerlo. Y la palabra nos dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Dios no nos va a reprochar el que le pidamos sabiduría para hacer algo, el que le pidamos sabiduría para saber cómo movernos, cómo meternos en un ámbito donde creemos que es necesario realizar un cambio. ¿Sabes qué? Si no eres parte de la solución, entonces tú eres el problema o eres parte del problema. Así que cuando algo no te guste, busca la manera de involucrarte para que eso pueda cambiar. ¿Sí?
Y otra vez, no tratemos de separar y decir, no, es que esto es cristiano y esto es mundano. Hace unas semanas el pastor nos lo decía, todo es cristiano, todo es espiritual en nuestra vida, porque nosotros somos quienes tenemos que mostrar eso ante los demás. Ahora mira, hay un ejemplo de un personaje en la Biblia, Saulo de Tarso era llamado. Y Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y él decía que él sentía un celo por el Señor. Y él iba y perseguía a los del camino y los llevaba presos y los metía a la cárcel y hacía una serie de situaciones. Y él pensaba que estaba haciendo bien las cosas. Pero cuando él tuvo un encuentro con Jesús y realmente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, él recurrió a Jesús en aquel encuentro que tuvo con él y le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y sabes que esa es la pregunta que nosotros tendríamos que hacernos. Nos damos cuenta que las cosas allá afuera no están bien. Nos damos cuenta que vivir en nuestra burbuja dentro de la iglesia y venir y levantar las manos no cambia nada allá afuera las cosas. Nos damos cuenta que vivir nuestra espiritualidad aquí en la iglesia es bien fácil, porque todos estamos haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes que mostrar tus convicciones allá afuera, donde todos piensan diferente que tú? Donde cuando tú digas algo te van a señalar, se van a burlar de ti, van a decir: ay, ahí viene otra vez este cristianito. Ahí no es fácil vivir la espiritualidad, pero ¿sabes qué? Ahí es donde tenemos que vivirla. Ahí es donde tenemos que mostrar que nuestras convicciones son reales y que no nos movemos por conveniencia como mucha de la gente lo hace. Si nosotros tenemos que enfrentar estas cosas, tendríamos que partir de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor nos va a decir qué hacer, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer, para que entonces nuestro involucramiento pueda realmente empezar a producir un cambio en los entornos donde nosotros estamos. El siguiente punto que yo quiero compartirte es: ejerce tu llamado e incide en el lugar donde Dios te puso. Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Y luego después viene aquí lo que muchas personas que en ocasiones decimos ser cristianos, pero no vivimos como tal, vivimos allá afuera. Dice: la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. ¿Alguna vez te has sentido menospreciado por los demás? ¿Te has sentido que los demás no te dan el valor que tú tienes? Aquí está la respuesta. Quizá nosotros que hemos mostrado o hemos dicho que somos hijos de Dios y no vivimos como tal, entonces la sal que pierde su sabor y la sal que no sirve, dice aquí que la descartan y la pisotean como algo que no tiene ningún valor. Mira, hay muchas personas que dicen: no, mejor no digo que soy cristiano, porque luego me van a empezar a señalar, porque luego me van a empezar a ver y me van a empezar a criticar. Hace algunas semanas el pastor aquí compartía, ¿verdad?, acerca de una persona que está siendo juzgada porque se atrevió a decir a ciertos grupos colectivos que estaba mal lo que estaban haciendo, y entonces le están levantando cargos por discurso de odio. Y en un grupo de líderes que tenemos, nos decían: vamos a orar por esta persona, pobre de él, porque está siendo acusado. Y entonces el pastor les decía: pobres de nosotros, que nadie nos acusa de decir las cosas como son. La palabra dice: bienaventurados cuando por mi causa sean vituperados, sean perseguidos. Y si nosotros no le hacemos ningún mal a nadie y nadie se inquieta por lo que nosotros decimos, entonces no estamos cayendo en esa bienaventuranza. Otra vez,
no se trata de ir a pelearnos con todo el mundo, ¿sí? Que mañana van a decir, ahora sí les voy a decir todo lo que les quería decir. Sé prudente, sé prudente. Di las cosas que tienes que decir de la manera correcta, porque a veces el tener la razón no significa que tienes que decir las cosas como sean, ¿sí? Entonces, en este sentido, nosotros que somos llamados a ser sal, tenemos que ser sal para las personas allá afuera. Y si no lo estamos haciendo, entonces por eso la gente no nos toma en serio. Por eso la gente nos hace a un lado. Porque nosotros que en algún momento nos presentamos como cristianos, como hijos de Dios, estamos viviendo peor que los que no conocen del Señor. Y entonces la gente nos menosprecia y dice, no, así para qué, esa fe a mí no me sirve. Esas convicciones que tú dices que tienes y no vives, no sirven. Y entonces van desechando a las personas que en algún momento se ostentaron como hijos de Dios, pero que viven alejados de eso. Versículo 14, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Si nuestra luz alumbra, la gente la va a ver. Si nosotros realmente vivimos con las convicciones que la palabra nos dice y nosotros las manifestamos, no porque nos convenga o no nos convenga, porque hay gente que así vive. ¿Sabes qué? Ahorita me conviene decir que soy hijo de Dios, lo digo, y después, no, pues mejor no digo nada. Pero cuando nosotros realmente vivimos como tenemos que vivir, dice que esa luz no se puede esconder. Esa luz va a brillar, esa luz lo van a ver los demás. ¿Y sabes cuál es el objetivo de que esa luz brille? Que el nombre de Dios sea glorificado. Que las personas digan, oye, este realmente vive lo que dice. Y entonces su fe es real. Yo quiero ese tipo de fe. Yo quiero esas convicciones que me muevan a ir a las cosas que no alcanzo ni siquiera a entender. Nosotros tenemos que entender el llamado que tenemos. Somos llamados a ser sal y somos llamados a ser luz. Y si no lo hacemos, entonces en lugar de impactar a los demás de manera positiva, los vamos a impactar de manera negativa. Y los vamos a vacunar contra la fe. Y los vamos a vacunar contra el hecho de que se acerquen a Dios. Porque mucha gente dice, no, para ser cristiano así como esta persona, no, mejor no, mejor me quedo como estoy. Y sabes que tienen razón, porque la Biblia dice, más les valía no haber conocido que después de haber conocido apartarse de lo que el Señor pide. Entonces, Dios nos ha dado autoridad como iglesia. Dice la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos esa autoridad, pero ¿sabes qué? La autoridad no se impone. Porque cuando nosotros queremos decirle a alguien, oye, respétame porque soy tu autoridad, lo único que generamos es rebeldía. La autoridad se gana, ¿sí? Y la autoridad se va a ganar a través de las pequeñas acciones que nosotros hacemos cada día, donde implantamos el reino de los cielos, ahí donde nosotros estamos, donde llevamos una vida justa delante de los demás, no para ganar el favor de otros, sino para agradar a Dios, que es lo principal que tenemos que hacer. Cuando nosotros leemos historias como la de José, como la de Daniel, es impresionante ver cómo Dios estaba con ellos. Pero cuando nosotros estudiamos qué era lo que ellos hacían, entonces nos damos cuenta de dónde estaba la diferencia. José decía, es que ¿cómo voy a pecar contra Dios al hacer esto? José siempre tenía presente que al único al que él tenía que honrar con lo que hacía era Dios. Y que si él hacía mal las cosas no iba a quedar mal con la gente. Bueno, también, pero al primero que iba a desagradar era Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa certeza en nuestra vida, no podemos vivir escondiéndonos de los demás para que no nos vean y hacer las cosas que queremos hacer. ¿Sí? Porque de Dios no nos vamos a esconder. Dios siempre está presente. Hace muchos años escuchaba una definición de integridad y me gusta mucho. Dice, integridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando.
Tú tienes que ser una persona íntegra y yo tengo que ser una persona íntegra, no porque los demás me vean, sino porque mi integridad tiene que ver con Dios y tu integridad tiene que ver con agradar a Dios. Entonces, ejerce tu llamado e incide en el lugar donde Dios te puso. Ahí donde tú estás, ahí tienes que hacer una diferencia. No quieras empezar por otro lado. Siguiente punto, no te excuses ni pongas pretextos. Hay un personaje en la Biblia que Dios llamó para una tarea única. Y me atrevo a decir, todas las tareas para las que Dios nos llama son tareas únicas. Y este es Moisés. Y cuando Dios se aparece a Moisés y lo llama para hacer una labor específica, Moisés le dice: pero ¿quién soy yo? Moisés no entendía por qué el llamado le tocaba a él. Él había escuchado la historia, ¿sí? Porque recuerden que cuando él creció en el palacio del faraón, pero los primeros años de su vida Moisés vivió con su mamá. Y Moisés fue instruido en la ley, en la palabra del Señor. Luego va al palacio del faraón, vive ahí otros años. Después, por los impulsos de Moisés, tiene que huir. Y entonces Dios lo llama y Moisés pregunta: ¿y quién soy yo? Y muchas veces cuando Dios nos llama a hacer algo, no nos la creemos. Pero a veces el problema no es que no nos la creamos, sino que no queremos ir y decimos: ¿y por qué yo? En lugar de decir quién soy yo, ¿y por qué yo? Hay tanta gente que puede ir, ¿por qué me mandas a mí? Evidentemente, hacer la obra de Dios no va a ser fácil. Y quizá cada uno de ustedes ya esté pensando cómo está el entorno ahí donde ustedes se mueven. Y ya está empezando a buscar excusas de por qué no lo pueden hacer. ¿Sí? Muchos de aquí quizá trabajan en empresas, en instituciones de gobierno, en escuelas, y entonces dicen: no, pero es que todos estos ámbitos tienen que ser laicos. Y caemos en el juego de aquellos que dicen: no, aquí no menciones a Dios porque esto es laico. No, lo laico no tiene que ver con Dios, tiene que ver con no instaurar ninguna doctrina. Y quieren sacar a Dios de la jugada, pero quieren meter otras doctrinas. Ellos no quieren laicismo, ellos quieren que sus ideologías permeen a todos los niveles y quieren ateísmo, quieren sacar a Dios de en medio de la jugada. Y entonces cuando yo te digo, ahí donde tú estás, tienes que incidir. Quizá tú ya estás pensando quiénes son las personas que te van a poner trabas, quiénes son las personas que te van a decir que no lo hagas, que se van a reír de ti o que se van a burlar de ti. ¿Sabes qué? Moisés tenía mucho miedo. Moisés sabía que no iba a ser fácil. Y entonces él empezó a presentar excusas y le dice al Señor: Señor, es que no tengo facilidad de palabra. Se me lengua la traba, decía Moisés. No, se me traba la lengua. Y empieza a dar excusas. Moisés le dice: envía a cualquier otro, menos a mí. Y a veces así queremos, ¿verdad? Queremos que Dios instaure su reino en ciertos lugares y queremos que Dios levante personas. ¿Y por qué no a nosotros? Tenemos casi 2 años orando en los viernes por autoridad de gobierno. Y cuando empezamos a hacerlo, en realidad no sabíamos ni cómo ni por qué íbamos a orar. Empezamos siendo obedientes al llamado de Dios, donde nos dice: ora por tus autoridades. ¿Sí? Y después caímos en esa parte donde dice: si alguno está falto de sabiduría, pídala a Dios. Y entonces: Señor, muéstranos cómo orar, muéstranos por qué orar. Pero durante este tiempo hemos entendido que es bien fácil pedirle a Dios que envíe gente a hacer su obra.
Es bien fácil, pero es bien difícil decirle: Señor, envíame a mí. Como dijo Isaías, ¿verdad? Cuando el Señor le preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice: Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no es fácil. Moisés no la tenía fácil. Nosotros, cuando vemos el entorno donde estamos y decimos: sí, sí es cierto, alguien tiene que hablarle, Señor, manda a alguien. Pero ¿sabes qué? Dios te puso a ti en ese lugar. Dios me puso a mí en ese lugar. Si no tomas la responsabilidad que Dios te da, alguien más lo va a hacer. ¿Y sabes qué? Entonces tú y yo nos perderemos de la bendición que representa ser un instrumento de Dios. Es más, te lo voy a poner de otra manera. Y muchos o varios de aquí se van a reír porque van a entender de qué estoy hablando. Cuando Dios te manda a hacer una obra y tú no la haces, Dios va a levantar otra persona y luego te va a mandar a que te unas con esa persona y vas a decir: ¿y por qué lo está haciendo así? Porque tú no lo quisiste hacer. Él lo está haciendo así porque Dios quería enseñarte que cuando tú no tomaste la oportunidad de hacer las cosas, Él puede valerse de quien Él quiera para hacerlo. Y no te va a preguntar si te gustan las formas en las que esa persona lo está haciendo. Así que cuando tú entiendas que hay una responsabilidad de hacer algo, yo te sugiero, y me sugiero a mí mismo, que la tomemos. Porque si no, Dios va a levantar otra persona y entonces después vamos a caer en lo mismo que hemos hablado, quejarnos. ¿Y por qué lo hacen de esa manera? Porque tú, que tenías la capacidad de hacerlo de otra, no quisiste abordar la situación y enfrentarla y hacerte responsable de eso a lo que Dios te estaba llamando. Miren, a veces tenemos que ser sabios y aunque parezcamos personas que no estamos pensando como cristianos, ¿sí? Porque luego creemos que los cristianos, o confundimos la humildad del cristiano con dejar que otras personas hagan las cosas y nosotros quedarnos callados y nosotros agachar la cabeza. Eso no es humildad. Eso muchas veces se convierte en servilismo. Sí, sí, lo que usted diga. Eso no es ser humilde. A veces ser humilde tiene que decir: ¿sabes qué? Me voy a enfrentar a cosas que no quiero, que no me gustan, pero si esa es la responsabilidad que yo tengo, la voy a asumir. Y si me veo de pronto intransigente en ciertas cosas, lo voy a tener que hacer, porque las cosas se van a tener que hacer de esa manera. Porque como hijos de Dios tenemos un llamado y tenemos que hacerlo cumplir. Yo en la Biblia encuentro donde Dios nos dice muchas veces que le tenemos que compartir a la gente, le tenemos que hablar del mensaje de Dios. ¿Sabes cuál es el principal mensaje que nosotros tenemos para transmitirle y la principal forma de mensaje que tenemos para transmitirle a los demás? Nuestra propia vida. Dice la Biblia que somos cartas abiertas. La gente está leyendo en nosotros cómo vive un hijo de Dios. Y ese es el principal mensaje que nosotros tenemos para darle a la gente. Entonces no confundamos la humildad con agachar la cabeza y decir: sí, hagan lo que quieran, sí, aquí está su siervo. No, a veces tenemos que levantarnos con la autoridad que Dios nos ha dado y decir: ¿sabes qué? Aquí las cosas son diferentes, porque aquí hay un hijo de Dios presente y no voy a permitir que se siga hablando, que se siga diciendo tan libremente las cosas, porque no tienen sustento. Obviamente tenemos que tener elementos para poder pararnos con firmeza y defender aquellas cosas que se tienen que defender. Pero no podemos agacharnos solamente y decir: ay, es que los hijos de Dios no peleamos con nadie. Si tienes que defender algo, defiéndelo.
No estoy enojado, porque los veo asustados, pero no se asusten. No se asusten, es parte de lo que tenemos que hacer. Nada más que como que estas cosas no se hablan desde el frente. Como que desde aquí tenemos que decir, ay, sí, mira, Dios te ama. Sí, Dios te ama, pero tienes que levantar la voz. Hay que decirle a la gente que Cristo quiere que sean salvos, sí, pero hay que decirle lo que no está bien. Muchas veces decimos, bueno, está bien, como que ya me está cayendo el 20. Ya sé que tengo que hacer, pero ¿y por dónde empiezo? ¿Les ha pasado que se preguntan eso? ¿Por dónde empezar? Tenemos que empezar por el lugar donde estamos. Muchas veces cuando se habla de misiones, nos encontramos y dice, oye, es que hay gente que dice, no, yo me quiero ir de misiones al otro lado del mundo. Quiero ir a Francia, España, Italia. Sí, a veces esas no son misiones, a veces es otra cosa. Porque sabes que el misionero va a empezar compartiéndole a la persona que tiene al otro lado de la calle o la persona que vive al lado de su casa. Y sí, su corazón quizá va a estar en misiones, allá en otro lado del mundo, pero no se espera a llegar al otro lado del mundo para compartir. Entonces, cuando nosotros entendemos a lo que Dios nos llama y decimos, ¿sabes qué? Sí es cierto, tengo una responsabilidad, tengo que incidir. ¿Dónde empiezo? En el lugar donde tú estás. Ahí es el lugar donde tú estás, en ese trabajo donde tú estás, en ese vecindario donde tú estás, en ese lugar donde Dios te ha puesto. Dios tiene las esperanzas puestas en ti. Por eso te puso en ese lugar. Porque nadie, ninguno de los demás que estamos aquí vamos a poder llegar al lugar donde tú llegas. No vamos a poder convivir con las personas que tú convives a diario. No vamos a poder hablar o llegar con aquellas personas con las que tú a diario llegas. Por eso Dios te puso ahí. Ese trabajo que tú estabas anhelando durante tanto tiempo, Dios te lo dio porque a través de él es que tú vas a llegar a un determinado grupo de personas. Ese contrato que tú lograste agarrar no es solamente para que tú ejerzas tu profesión y suplas tus necesidades, también es para eso, pero es para que tú llegues a otras personas que nadie más puede llegar. Durante mucho tiempo se creía que el servicio a Dios era en la iglesia y que todo lo demás pues es mundano, ¿sí? Ayer justamente en esa plática que escuchábamos también decían, y yo le decía a mi esposa, ese es el problema que tuvimos muchos durante mucho tiempo, porque es una persona que estudió leyes, ¿sí? Y que en algún momento le dijo a su papá, es que yo quiero servir a Dios. Pero a lo mejor el tema o el cómo expresarlo es lo que está mal. Porque ¿sabes qué? Un buen abogado, a través de lo que estudió en leyes, debe servir a Dios. Ni siquiera voy a decir puede servir a Dios, debe servir a Dios. Un doctor, a través de lo que estudió y a través de la formación que Dios le permitió tener, debe servir a Dios. Un maestro albañil, a través de lo que hace, debe servir a Dios. Cada uno de nosotros podemos realizar diferentes funciones. Y no significa que mientras hacemos eso no servimos a Dios, que a Dios lo servimos nada más cuando venimos a la iglesia. No, tenemos que cambiar esa mentalidad. Desde en la mañana que tú te levantas y que sales a caminar, que sales a tu trabajo, que sales a hacer ejercicio, lo que tú hagas, desde ahí tú tienes que salir con la mentalidad, yo tengo que salir con la mentalidad de que eso que voy a hacer es para servir a Dios. Y si me toca dar una clase, lo voy a hacer de la mejor manera. Y si me toca ir a defender a uno de mis compañeros, lo voy a hacer de la mejor manera. Y si me toca responder a una persona que me pide dinero en un semáforo, lo voy a hacer de la mejor manera.
Y en todo lo que yo haga tengo que servir a Dios. Tengo que quitarme ya esa idea de la mente, decir, es que el domingo, cuando voy a acomodar las sillas, cuando voy a lavar los baños, cuando voy a hacer esto en la iglesia, entonces sirvo a Dios. No, a Dios lo servimos o lo debemos de servir todos los días, a través de todo lo que hacemos. Y ese lugar donde Dios te puso es para que lo sirvas. La gente va a conocer a Dios a través de ti y a través de mí, no de otra manera. Y muchas veces no caemos en esto y decimos, es que el lugar donde yo trabajo está contaminado. Bueno, descontamínalo. Tú eres el agente de cambio que Dios puso en ese lugar para que ese lugar sea transformado para la gloria de Dios. ¿Cómo le voy a hacer? Y a veces decimos, no, pero es que no tengo la preparación. Mira, cuando Dios llama a Moisés y le dice, vas a ir, les vas a hablar, y entonces Moisés empieza a defenderse y a decir, y llega un momento donde Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Pues una vara. ¿Por qué? Porque Moisés estaba pastoreando las ovejas. Y cuando vio aquella zarza que se estaba quemando, dijo, voy a ir a ver qué es lo que está pasando. ¿Sí? En medio del trabajo que Moisés tenía, tuvo un encuentro con Dios. Ahora yo te digo, a lo mejor tú dices, bueno, pero es que Dios no se me revela todos los días en el trabajo. Pues algo estamos haciendo mal. Porque Dios quiere estar en constante comunión con nosotros. Y si Dios no se nos revela todos los días, es porque a lo mejor estamos dejando de escucharlo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo yo estar atento a lo que Dios me va a hablar? Primero tengo que conocer su voz, tengo que saber cómo suena la voz de Dios. Cuando tú contestas una llamada en tu teléfono y no tienes identificado el nombre, y tú escuchas la voz del otro lado del teléfono, si conoces a la persona, vas a saber quién te habla, aunque no te diga quién es. ¿Sí? Porque tú la conoces. Y entonces, aunque el número no diga quién es, al escuchar el tono de su voz, tú vas a decir, es tal persona. Ahora, en otras ocasiones nos sucede lo contrario. ¿Sí? Alguien nos habla y el teléfono dice Pedro, y resulta que me hablan y dicen, no, este no es Pedro. Oye, no, sí soy. No, no eres. Pero otra vez, ¿por qué? Porque conoces la voz del que te está hablando. Muchas veces nosotros le decimos, Señor, háblame. Señor, háblame. Y empiezan a suceder situaciones, porque dice la Biblia que Dios habla a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de la oración, a través de la palabra, a través de muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Si no sabemos escuchar a Dios porque no conocemos su voz, nos va a estar gritando y nosotros no le vamos a escuchar. Y vamos a seguir pidiendo que nos hable. Y resulta que Dios ya nos estuvo hablando durante mucho tiempo, pero no escuchamos su voz porque no la conocemos. Entonces, cada día nosotros tenemos la oportunidad de que Dios nos hable. Ahora, el tema es, ¿conocemos la voz de Dios? ¿Sabemos cómo suena la voz de Dios? Porque cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que obedecer. Y muchas veces, ahí en ese lugar donde Dios nos puso, Dios quiere que hagamos una diferencia. Él nos ha dado recursos. Mira, tu formación académica, profesional, laboral, tu experiencia de vida, todas las cosas que tú has vivido son los recursos que Dios te ha dado para que a través de ellos tú llegues a esas personas que están alrededor de ti. Porque sabes que tú conoces el entorno, tú sabes cómo se mueven las cosas en ese lugar. Y otra persona, quizá con un lenguaje diferente, va a llegar a ese lugar y las personas de ahí no le van a entender, porque no tiene el lenguaje de las personas que están ahí. Así que el lugar donde Dios te ha puesto y los recursos que Dios te ha dado es lo que tú tienes para servir a Dios. Todas esas experiencias vividas a lo largo de tu vida son elementos que Dios te da para que tú uses para poder impactar la vida de otros.
Todo eso es la riqueza que Dios te ha dado, pero a veces no la vemos. Y a veces decimos, Señor, es que dame algo más para yo decirles. Oye, pero es que ya te di muchas cosas. Nada más úsalo de la manera adecuada, entiende el lugar donde tú estás y comparte eso con los demás. Lo que tú eres en este momento es lo que te capacita para ejercer el llamado ahí en el lugar donde Dios te puso. Con la profesión o sin la profesión, con los años o con las cosas que tú crees que te hace falta aprender. Pero esas personas con las cuales tú tienes contacto tienen que escuchar de ti el mensaje de parte de Dios. Y a veces no tienes que hablar, Es que ¿qué le voy a decir? A veces no le tienes que decir nada, vive lo que tú tienes. Sea una persona congruente con tu fe, con tus creencias. Sí, porque a veces esa es la excusa mayor. Es que ¿qué le voy a decir? A veces no tenemos que decir nada. Pero hasta en eso Dios nos va a guiar y nos va a decir, mira, no solamente quédate callado, acércate a la persona, convive con esa persona y esa persona se va a dar cuenta que hay algo diferente. Y cuando te pregunte, entonces ahora sí dile. Nos decía el domingo pasado el pastor, tenemos que estar preparados para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y esto es en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, ¿estás listo para hacer lo que Dios te llama a hacer? ¿Has entendido que no se trata de que si traigo la camisa de cristiano o no? Esa siempre la tengo que traer puesta. Soy un hijo de Dios. Y aquí, allá afuera, en mi trabajo, con mis amigos, jugando fútbol, yendo al cine, en todas las partes donde yo vaya, tengo que vivir como un hijo de Dios. Cuando me detiene el tránsito porque me pasé la luz roja, tengo que asumir mi responsabilidad y decirle, ¿sabe qué? Sí, la regué. No le voy a dar todos los pretextos que tengo, pero tampoco voy a caer en el juego que todos los demás caen. Asumo mi responsabilidad. Me equivoqué, asumo mi responsabilidad y tengo que pagar las consecuencias. Pero tengo que demostrar que los hijos de Dios somos personas que viven sus convicciones. Hoy más que nunca se necesitan personas esforzadas y valientes que no se conformen a las costumbres y las conductas de este mundo, sino que dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Eso dice Romanos 12, ¿sí? Dice, no te acostumbres a las conductas de este mundo. Dice, más bien deja que Dios te transforme en una persona nueva al cambiarte la manera de pensar. Ya no pienses que hay una dualidad. Hay una sola vida, no hay dos vidas. La vida del cristiano y la vida de aquel que está metido en el trabajo. Eres una sola persona, tienes una sola vida. Vívela de una manera íntegra. En todas partes tenemos que ser de la misma manera. No adaptarnos a las cosas, no transformarnos, sino que nuestra vida sea la misma en todo lugar y que eso marque una diferencia en los ámbitos donde nosotros estamos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para esto? Para que esto sea una realidad, para que las personas vean en ti la obra de Dios y las personas quieran tener una relación con Dios. Muchas veces estamos esperando que empiecen a cambiar las cosas para sumarnos nosotros. ¿Sabes qué? No es así, así no funciona. Empieza a cambiar tú y las cosas a tu alrededor van a cambiar. Compórtate como un hijo de Dios y la gente a tu alrededor va a ver la diferencia en quien dice tener una religión y quien tiene una relación con Dios realmente. Y quiero terminar, si me ayudan los músicos pasando por favor, quiero terminar con un ejemplo así muy rápido en la vida de Daniel. Daniel, un personaje que tuvo impacto en la vida incluso de varios reyes de los imperios medo, persa, ¿sí? Del rey Nabucodonosor de Babilonia. Dice que cuando Daniel fue llevado cautivo junto con sus amigos,
me gusta mucho el versículo 8 del capítulo 1 de Daniel. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso en su corazón no contaminarse. Daniel tomó una determinación. ¿Sabes qué? No puedo yo hacer lo mismo que todos los demás. Yo tengo que marcar una diferencia. Para Daniel era muy fácil quizá haberse dejado llevar por la corriente, porque él había sido llevado cautivo. ¿Sí? Y dice por ahí un dicho: a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y es lo que muchos cristianos a veces viven. Pero Daniel dijo no. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero ¿sabes qué? No se quedó solamente con eso, sino que luego dice: pidió por tanto que no se le obligara a contaminarse. Es decir, después de que él tomó una determinación, empezó a tomar acción. Y a lo mejor tú dices: es cierto, soy llamado como hijo de Dios a hacer una diferencia. Ya me determiné que lo voy a hacer. ¿Sabes qué sigue? Tomar acción. El viernes en el grupo de autoridad y gobierno, el pastor nos convocó a quienes estábamos orando. Dice: tenemos que hacer algo más. Así que si tú estás dispuesto a hacer algo más, dice, dínoslo, háznoslo saber. Y hubo algunas personas que me mandaron mensajitos. Y hubo alguien que me mandó un mensaje y dijo: puesto para lo que sea. No sé qué vayan a hacer, pero yo le entro. ¿Sabes qué? Eso es lo que le tendríamos que decir al Señor. Señor, yo contigo puesto para lo que sea. A donde tú me mandes, a lo que tú me quieras poner a hacer, ahí voy a ir. Porque finalmente, si entendemos que nuestra vida le pertenece a Dios, ¿cuál es el lugar más seguro? En las manos de Él. Así que si nosotros le decimos: Señor, a donde tú me lleves, yo voy a ir. A donde tú me mandes, ahí voy a estar yo. Porque ¿sabes qué? Cuando nosotros depositamos nuestra vida en las manos de Dios, es el lugar más seguro. Así que no tengas miedo. Si Dios te ha hablado en esta tarde para que tú empieces a hacer una diferencia ahí donde tú estás, créele al Señor y dile: Señor, yo lo voy a empezar a hacer, porque tú me has mandado, porque tú me has puesto, porque tú me has dado recursos. Quizá no soy consciente de todos los recursos que tú me has dado, pero tú puedes empezar a levantarme ahí donde yo estoy para hacer una diferencia. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling.